Bienvenidos a Medicina por un tubo, un espacio de Roche Pharma España en el que le ponemos voz y también cara a la salud. En este episodio vamos a hablar sobre el linfoma y vamos a conocer mejor al doctor Raúl Córdoba, hematólogo y coordinador de linfomas en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Doctor, bienvenido a Medicina por un tubo. Muchas gracias. ¿Qué le hizo dedicarse a la medicina? ¿Por dónde empezó su historia? Mi historia comenzó desde pequeño, pero no porque quisiera ser médico. Siempre desde pequeño me había interesado todo lo relacionado con la vida y con la naturaleza. Me parecía que el hecho de estar vivos y de la vida era un misterio y me hacía hacerme muchas preguntas. Y luego cuando me he hecho mayor me he dado cuenta que este es el espíritu de un científico, el tener dudas y el hacerse preguntas. Entonces siempre había sido un niño que le había interesado muchísimo todo este mundo y de hecho era a los que le regalaron un microscopio de pequeño, al que le regalaron juegos de mezclar pócimas, de rocas y minerales que muchos probablemente hayan tenido en su infancia. Y todo era debido a mi interés por todo este mundo. Y a medida que fui creciendo y que iba estudiando, todo el tema de la biología y de la vida del ser humano fue lo que más me llamaba la atención y más preguntas y más interés generaba. Y de hecho, mis primeros deseos era ser investigador, no era ser médico. Yo nunca he sido un niño que quería ser médico, yo no tengo familia médico en casa, luego no tenía ese modelo al que imitar, pero tenía muchos profesores, en mi familia hay muchos profesores, entonces todo el tema de la investigación, la docencia, el preguntar, el buscar respuestas, siempre lo he vivido muy cercano a mi casa. Y estas preguntas relacionadas con cómo se genera la vida y por qué en ocasiones los seres vivos enferman y tienen problemas era lo que me llamó la atención y hacia donde dediqué todo mi interés, sobre todo no solo en la educación primaria, sino también en la secundaria y en el bachillerato, y por ahí era por donde iba a ir dirigido. Y en realidad fueron mis orientadores en el instituto los que me dijeron: Raúl, ¿por qué no te dedicas a la medicina si tanto interés tienes por estudiar el ser humano, por la biología, por hacerte preguntas? Porque quizás la medicina te va a abrir más puertas, no te las cierres ahora, y fue lo que me hizo decantarme por estudiar medicina cuando inicialmente no había pensado en ello. Y el siguiente paso ya es no solo medicina, sino también la investigación en paralelo, o sea, el buscar esas respuestas, ¿no? Eso es, creo que cuando estamos viendo pacientes y tratando con personas que tienen enfermedades, en realidad es porque algo no está funcionando bien. Entonces, el preguntarte por qué en esa persona algo no está funcionando bien, buscar la causa para poder tratarla, es algo apasionante. Muchas veces los médicos no podemos tener esa respuesta a por qué las cosas no funcionan bien y nos dedicamos a tratar los síntomas, es decir, las consecuencias de por qué no han ido las cosas bien. Y quizás una parte de la medicina a la que yo me dedico es el investigar por qué las cosas no están funcionando bien, por qué el ser humano, por qué el hombre enferma, para poder dar una solución al problema y no solo paliar o tratar los síntomas. Así que creo que al final la medicina ha sido el camino correcto al que yo iba y me ha abierto las puertas a poder dedicarme no solo a cuidar y atender a personas que tienen unas necesidades de salud, sino también a poder hacerme preguntas y poder investigar y cubrir esa faceta curiosa o de investigador que tenía siempre desde pequeño. ¿Y por qué la hematología? ¿En qué momento aparece la especialización? ¿Cómo se va encaminando uno una vez que ya está dentro de la medicina? Pues eso es una historia bonita cuando la cuento, porque nosotros cuando estudiamos en la Facultad de Medicina vamos rotando por las diferentes especialidades médicas y vamos viendo cómo van trabajando los diferentes profesionales, los diferentes médicos y cirujanos, porque no es lo mismo estudiarlo en un libro de texto y estudiar la teoría, luego es muy importante verlo aplicado a los pacientes.
Y cuando iba rotando en las diferentes especialidades, había algunas que me gustaban más, otras que me gustaban menos, pero nunca llegaba a ver esa traslación de cuando yo ejerciera la medicina, mi práctica asistencial, algo que realmente me llenara. Iba pasando una por otra y lo que iba haciendo era descartando. Esta no, ya llegará la siguiente. Y fue de repente cuando roté en hematología, cuando me encontré en un mundo completamente nuevo e inesperado, porque no era una de las especialidades que me fuera a llamar de entrada para surgir este clic, esta necesidad de querer saber más y de dedicarme a ello. Y el motivo que me hizo saltar ese clic fueron mis maestros, fueron los hematólogos con los que yo roté, que me sirvieron de un modelo al que yo me quería parecer. Es decir, cuando era estudiante decía, yo quiero ser como ellos de mayor, porque me parecía que integraban la parte de investigación con la parte humana de cuidar a otra persona enferma que lo necesitara. Y el tema de la investigación es muy importante porque creo que los hematólogos somos los médicos más científicos de todos. Y no voy a decir que somos los más humanos, pero somos de los más humanos a la hora de atender a los pacientes. Entonces, esa conexión entre la ciencia, la investigación, lo más científico y lo más humano, me pareció que lo había encontrado ahí. Y cuando terminé de pasar por todas las especialidades, me di cuenta que la única que lo había conseguido había sido la hematología. Entonces, en ese momento supe que yo de mayor quería ser hematólogo. ¿Qué tienen de distinto los pacientes con los que trata en su especialidad, en la hematología, del resto? Yo destacaría varios factores. En primer lugar, las enfermedades de la sangre afectan a la totalidad del organismo, a la totalidad del ser humano. Si pensamos en otras especialidades, como por ejemplo la cardiología, pues los cardiólogos solo se dedican a enfermedades de corazón, que es un punto concreto. La sangre está en todo nuestro cuerpo y cuando enfermamos con una enfermedad de la sangre podemos tener manifestaciones en todo nuestro cuerpo. Y en parte, también siempre suelo decir que la hematología es una de las especialidades más difíciles que hay porque tenemos que saber de todo. No solo tenemos que saber de las enfermedades de la sangre, sino las consecuencias de esos problemas, de esas enfermedades en la repercusión de todo el organismo, de todo el ser humano. Entonces, esa globalidad, ese ver al paciente como un todo y no como un órgano enfermo, sino como una persona que tiene una enfermedad, es lo que hace que esa aproximación al paciente sea mucho más cercana porque vas a atenderlo todo y no te vas a centrar solo en un aspecto puntual de ese paciente. Y luego la otra vertiente es la parte de la integración entre el diagnóstico y la asistencia directa con el paciente. Y me explico, hay algunas especialidades en las cuales el paciente ya viene con un diagnóstico y los médicos solo se dedican a solucionar ese diagnóstico que ha hecho otro médico. Pero los pacientes con enfermedades de la sangre vienen con un problema y nosotros somos los que investigamos ese problema, los que vamos al laboratorio y hacemos las pruebas, los que analizamos en el laboratorio y lo interpretamos todo, y esa información es la que luego la llevamos a la consulta y le diseñamos un plan de tratamiento al paciente en base a lo que hemos descubierto nosotros mismos en el laboratorio. Entonces, ese es un continuo. Desde que el paciente viene con un problema, nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros planteamos una solución, le ponemos el tratamiento y hacemos el seguimiento de ese paciente en muchas ocasiones a lo largo de toda su vida, hasta que el paciente fallece. Entonces, al final acompañamos al paciente desde el primer momento y ese acompañamiento es la parte de las más bonitas y de las más humanas que tiene nuestro trabajo. En ese caso, hay como varios ámbitos, ¿no? Uno pasa del laboratorio a la consulta y durante muchísimo tiempo está acompañando al paciente, es un punto de apoyo con el paciente. ¿Qué importancia tienen la buena comunicación con el paciente y la empatía en ese tratamiento? La comunicación es básica, pero yo creo que en todos los aspectos de la vida. Es cierto que los médicos en ocasiones pecamos de utilizar un lenguaje excesivamente técnico, utilizamos palabras en la conversación con el paciente o incluso en los informes y los pacientes no se enteran de nada. Y muchas veces los pacientes no preguntan
en parte porque están desbordados de la información que le estás dando y en ocasiones porque les da vergüenza preguntar e interrumpir esa conversación que están teniendo con nosotros. Entonces, es muy importante que cuando le damos una información al paciente, bien sea de algo grave o algo menos grave, es que el paciente se entere. Y esa forma es, hay que hacer un esfuerzo para contarle lo que le está ocurriendo a una persona, no como si fuera un colega, no como si fuera otro médico, sino como si fuera alguien relacionado con tu familia, con un familiar tuyo, como si fuera tu madre, tu padre. Tienes que contárselo de una manera sencilla y luego tenemos trucos para ver si el paciente se ha enterado o no. El más sencillo es, ¿ha comprendido? Es preguntarle al paciente de forma activa, ¿ha comprendido lo que le he contado? Muchas veces te dicen sí, y les dices, repítamelo, y se quedan bloqueados y dicen, no, en realidad no me he enterado. Entonces, a veces no es que seamos directos, pero cuando vemos que el paciente no ha comprendido a lo mejor la importancia de lo que le estamos dando, se lo preguntamos de forma activa. Y si no, en ocasiones yo, por ejemplo, suelo decir en la consulta, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? ¿Alguna preocupación? Y si veo que el paciente empieza a hacer preguntas de algo que en realidad ya tenía que haber sabido porque ya se lo había explicado anteriormente, vuelvo a explicárselo todo otra vez y de una manera diferente, porque si de una manera no ha funcionado, no vuelvas a hacer lo mismo otra vez porque va a seguir sin enterarse. Entonces, el que se vaya con mensajes claros y sencillos, eso es fundamental. Y luego, otra estrategia que utilizo yo en la consulta es no darle toda la información en la primera consulta que tienen con nosotros. Yo me dedico al linfoma, que es un tipo de cáncer de la sangre, y cuando dice... un paciente oye la palabra cáncer en la consulta, se quedan completamente bloqueados. En ocasiones pueden haber visto que tienen un diagnóstico de linfoma, pero eso no saben que es un cáncer. No leen la palabra cáncer de mama o cáncer de pulmón. Leen la palabra linfoma y no saben que eso es un cáncer. Entonces, es muy importante que le expliquemos eso para que el paciente tenga toda la información necesaria para hacer luego todas las preguntas que pueden conllevar ese diagnóstico que le vamos a dar. En una comunicación tan fluida con el paciente, al final entiendo que se pueden establecer ciertas relaciones, ¿no? ¿Cómo se lleva eso cuando uno se quita la bata y llega a su casa? Yo creo que es algo en lo que no estamos entrenados, no nos forman en ello y es algo que tienes que aprender. Tienes que aprender a hacerlo. No puedes llegar a casa con todos los problemas de tus pacientes ni con las preocupaciones de tus pacientes. Nosotros estamos para ayudar, pero no nos podemos llevar los problemas de los demás. Es importante que descansemos, que desconectemos, porque al día siguiente vamos a tener otro grupo de pacientes que van a necesitar nuestra ayuda. Y no sería justo que nos centráramos solo en uno o en un grupo de pacientes y no le prestemos la misma atención o con la misma intensidad a todos. Y es algo que es un ejercicio que tenemos que hacer, que no es sencillo y no nos enseñan a hacerlo. Y en ocasiones, aunque pensamos que sabemos hacerlo, a veces traspasamos una barrera. Y yo al menos soy consciente de que la estoy atravesando y que debo de ir hacia atrás. Me ha ocurrido en varios momentos de mi carrera con algún paciente en concreto que me viene a la cabeza y sabía que el camino hacia donde iba no era el correcto porque me estaba implicando emocionalmente más con él y eso no era bueno ni para él ni lo era para mí. Y es importante identificarlo no para echar hacia atrás, sino para establecer unas bases de comunicación con el paciente, porque cuando te vuelcas mucho con él, a veces uno puede pensar, es mi amigo, y por supuesto que somos cercanos a él, pero en realidad no somos amigos de nuestros pacientes y tenemos que no poner un muro o una barrera, pero creo que es muy importante establecer unas normas, unas reglas de comunicación hasta dónde vamos a llegar y las que no podemos pasar. ¿Hay algún truco para desconectar cuando uno llega a casa y necesita pensar en otras cosas? Trucos como tal no hay. Yo creo que cada médico tiene su estrategia. Yo uno de los trucos que hago, no es truco, más que nada es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿has terminado ya por hoy? ¿Has hecho bien tu trabajo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás contento con lo que has hecho?
y en parte hago como un repaso de todo lo que he hecho a lo largo del día, y si tengo la sensación de trabajo bien hecho, eso me permite, me da como una paz y una desconexión inmediata y me permite desconectar inmediatamente. Pero es algo que sí me pregunto, ¿estás contento con tu trabajo? ¿Tienes algo que te...? No me hago las preguntas directamente, pero es algo en lo que reflexiono. Y si hay algo en lo que creo que no he terminado de hacer ese trabajo, a lo mejor cuando llego a casa termino de hacer eso, porque al final siempre digo que lo que necesito es, cuando llego a casa necesito estar tranquilo, necesito dormir. Yo necesito dormir, y cuando digo necesito dormir es que tengo que estar contento y tengo que estar satisfecho con mi trabajo, porque si no, voy a estar dándole vueltas, no voy a descansar y al día siguiente no voy a atender igual de fresco a los pacientes que me van a necesitar al día siguiente y tienen el mismo derecho y las mismas necesidades que los pacientes que he visto ese día. Entonces, la sensación de trabajo bien hecho, para mí es muy importante el hacer esa autoevaluación todos los días para poder descansar. Estamos hablando mucho de cómo tratar al paciente desde un punto de vista que tiene que ver con lo más humano. ¿Esto ha evolucionado mucho en los últimos años? Hay cada vez más profesionales alrededor del paciente. ¿El trato ha variado? Yo creo que el trato ha variado, pero porque la forma de comunicación ha variado en la sociedad. Anteriormente, todos hemos vivido la experiencia del médico en la consulta, súper distante, detrás de una mesa, como una especie de autoridad que era indiscutible y tus manos estaban, tu vida estaba en sus manos. Yo creo que esto ha cambiado y lo que tratamos los profesionales sanitarios, no solo los médicos, es no estar tan separados del paciente, sino acercarnos a él. Y creo que esto ha evolucionado no solo en atender al problema de salud, al problema médico, sino también a todo el problema social. Al final los médicos no tratamos enfermedades, tratamos a personas que tienen enfermedades. Y las personas no vienen solas, las personas tienen un entorno, tienen una familia, amigos, un entorno laboral. Y es algo que los médicos también tenemos que atender. Y creo que la medicina está evolucionando en preguntarle también al paciente qué es lo que quiere hacer. Porque si, por ejemplo, para él es muy importante el viajar, el ocio, el trabajo, nosotros tenemos que interferir lo menos posible, no digo nada, pero al menos lo menos posible en eso que es tan importante para el paciente. Porque al final, cuando el paciente viene con un diagnóstico de cáncer a la consulta y me ven por primera vez, yo le estoy rompiendo su proyecto de vida. Alguien que no me conoce de nada te está dando algo que te está parando tu vida. Entonces tienes que transmitirle que vas a intentar impactar lo menos posible en su día a día. Entonces es muy importante que le preguntemos al paciente, y creo que lo estamos haciendo cada vez más, qué es lo que es importante para él. Si es importante trabajar o si quiere descansar y tener una baja. Si quiere seguir estudiando, si quieres tener la independencia suficiente para poder salir, viajar. Por ejemplo, algo que no es nada trivial, cuando le planteamos a un paciente un tratamiento con quimioterapia, yo le suelo preguntar al paciente ¿cuándo quiere que le organicemos la quimioterapia? Si a comienzos de la semana, para que le dé tiempo a recuperarse, por si el fin de semana quiere salir, estar con sus amigos, actividades de ocio, viajar, o si lo prefiere al revés, quiere una quimioterapia un jueves o un viernes para estar en casa tranquilo el fin de semana, que lo cuiden o recuperarse para el lunes estar activo porque quiera estudiar o quiera trabajar. Entonces, algo tan sencillo como ¿cuándo quieres el tratamiento? Para que te dé tiempo a recuperarte y que impacte lo menos posible en tu vida, es algo tan sencillo y tan fácil que está en nuestra mano, que creo que es algo que sí estamos empezando a hacer cada vez más. Y estamos hablando de comunicación, y también hay otra parte que tiene que ver con la divulgación, en su caso, ¿no? Ya no solo hablar con el paciente y conseguir que entienda bien lo que sucede, sino compartir información con otros doctores, con otros médicos y con otros especialistas, también en redes sociales, en lo que es muy activo. ¿A qué se debe esa inquietud por compartir conocimiento? Yo creo que en parte la inquietud nace por lo que te he contado anteriormente de lo que me ha rodeado en casa, de mi familia, por todos los profesores que tengo. Al final, lo que me han enseñado todos mis familiares, son mis tíos, todos mis tíos son profesores, es que el conocimiento no debe de tener dueño.
el conocimiento es público y todo lo que tú aprendas de nada vale si te lo quedas tú y no lo compartes. Lo importante al final es todo lo que tú adquieres, transmítelo y que ese conocimiento lo tenga otra persona y que esta cadena siga funcionando, y al final ese conocimiento es infinito, nunca se para en ti. Entonces, esta forma de entender el conocimiento, que no es algo propio ni de una única persona, que te lo quedas para ti, de nada vale si no lo compartes. Entonces, para mí es muy importante el compartir, no solo con otros profesionales sanitarios, sino también con pacientes. Con otro profesional sanitario, porque si yo hago docencia, formación con otros profesionales sanitarios, al final voy a impactar en los pacientes de los otros colegas. Yo no puedo atender a todos los pacientes del mundo, pero si yo influyo en un hematólogo, en otro compañero, mi influencia puede hacer que cambie algo en cómo atiende a sus pacientes. Luego yo al final estoy influyendo en los pacientes de otro. Y eso es muy bonito, el poder expandir muchísimo más tu red de influencia en el sentido positivo de cómo entiendo yo la medicina y de cómo se debe de ejercer la medicina en este ambiente de trabajo mucho más humano y más trabajo en equipo. Y con los pacientes, al final es muy importante que el paciente esté formado y que esté informado, que son cosas diferentes. Cuando tenemos un paciente en la consulta y le damos un diagnóstico con un linfoma, con un nombre raro, el paciente dice, ¿qué es lo que me está pasando? Porque me han puesto un nombre muy raro a mi enfermedad. Entonces, el que el paciente tenga información de qué es lo que le está pasando y de que lo que estamos haciendo es en base a todo lo que hemos investigado, le da una sensación de seguridad y de confianza en nosotros si ve a colegas que le están contando cómo es tu enfermedad, cuáles son tus síntomas, porque se sienten identificados. Y es una manera de ver a ese profesional, por ejemplo, a mí en redes sociales, de una forma cercana, y en ocasiones hay pacientes que me han venido y me han dicho, te vi en un vídeo y me enteré por primera vez de lo que me estaba pasando de la manera en la que tú lo contaste. Al final tenemos que contar lo que le sucede a un paciente como una historia. A mí me gusta contarlo como una historia para que al final le transmitamos al paciente que el problema que tiene lo hemos investigado de una manera concreta y no al azar. Gracias a esas investigaciones que hemos hecho dirigidas, análisis de sangre, un TAC, cualquier prueba que le hagamos es porque va dirigido a buscar algo. Es decir, tenemos sospechas y cuando llegamos a ese diagnóstico le decimos, ya sabemos lo que te pasa porque lo hemos investigado, porque teníamos una sospecha, transmite al paciente una sensación de mi médico sabe lo que está haciendo, y estamos transmitiendo una seguridad que al final el paciente, como te he contado anteriormente, está depositando en nosotros su vida, su salud, y le tenemos que transmitir esa confianza de alguien que no conoce de nada y que le estás depositando su vida en manos de alguien que no conoces de nada. Entonces tienes que generar esa confianza, te la tienes que ganar, y esto por supuesto que no se puede conseguir en una primera consulta, y tienes que ir ganándotela poco a poco cada vez que vas viendo al paciente en las sucesivas consultas. Y muchas veces esto lo ganas si el paciente te ha visto haciendo divulgación en redes sociales, en páginas web, porque ya te conoce, ya te ha visto, ya te ha escuchado. Entonces esos primeros pasos de confianza, cuando el paciente viene a la consulta, ya lo tienes ganado. Entonces vas mucho más rápido y te das cuenta que vas avanzando más deprisa. O sea, forma parte de la vocación de servicio de un médico ya hoy en día el poder utilizar todo este tipo de herramientas para mejorar precisamente ese contacto con... Hay muchos colegas, muchos compañeros que todavía tienen miedo, y la palabra es miedo, a utilizar estos canales de comunicación porque piensan que se encuentran más vulnerables, más abiertos a lo desconocido, a que le aborden, a que le pregunten, y para nada, eso no es así. Yo de hecho siempre aconsejo que se haga divulgación. De hecho hay muchos hematólogos que colaboramos con asociaciones de pacientes. Estas colaboraciones son altruistas, nosotros no recibimos ninguna remuneración de nada y lo hacemos únicamente porque queremos llegar al paciente, y yo lo hago desde un punto de vista egoísta, para facilitarme a mí mi trabajo. Porque si el paciente ya viene formado, a mí ya me ha ayudado mucho en cómo debo de proceder con ese paciente y en avanzar. Fíjate, desde un punto de vista egoísta para mí. Y si yo lo consigo con mis pacientes, también lo puedo conseguir con los pacientes de otros. Luego, en parte, estoy tratando de ayudar y de hacer más fácil el trabajo de otros colegas, porque el paciente ya va
con una historia aprendida que ha escuchado de mí probablemente en algún vídeo o en algún congreso de pacientes. ¿Tiene casos de gente que llega a la consulta ya sabiendo perfectamente con quién va a hablar? Tenemos pacientes porque, además de los pacientes que yo atiendo normalmente en la consulta, también tengo muchos pacientes de segundas opiniones. Entonces, cuando tú tienes a un paciente y vas a la consulta, muchas veces el paciente no puede elegir qué médico te va a tocar. Pero cuando haces una segunda opinión ya vas buscando al profesional y al hospital que quieres que te atiendan. Y tengo muchos pacientes que vienen buscándome a mí porque me han visto. Y como me han visto y han entendido y han comprendido lo que yo les estoy contando en un vídeo, creen, y creo que tienen razón, que la comunicación conmigo va a ser más fácil porque ya me han entendido. Entonces, la forma en la que yo tengo de explicarle todo, el diagnóstico, el tratamiento, las consecuencias, ya vienen en parte con una información aprendida y para mí me hacen mi trabajo muchísimo más fácil y más fluido. La conversación es mucho más fluida con el paciente y se van con muchísimas más preguntas resueltas porque ya vienen con ideas claras de lo que quieren preguntar. Entonces, al final, muchos pacientes nos eligen porque ya nos han visto y nos han oído anteriormente. Todo este tratamiento alrededor del paciente requiere también, en el fondo, de un cierto conocimiento humanista, aparte de lo que viene siendo el puramente médico. ¿Cómo cultiva esa parte? Creo que has dado en la clave con la palabra humanista. Yo creo que los médicos, como te he contado anteriormente, somos científicos. Trabajamos con el método científico, igual que puede hacer un investigador, un biólogo, un químico, pero además no estamos centrándonos en una molécula o en una célula, estamos tratando a una persona con valores, una persona con sentimientos, y algo que estamos aprendiendo es que nuestros valores pueden no ser compartidos por otra persona y lo que nosotros pensamos que es importante a lo mejor no lo es para la otra persona. Entonces ese valor del ser humano como alguien con sentimientos, con valores y con principios es algo que nos dota a los médicos de ser unos científicos diferentes, unos científicos especiales. Y en parte, yo siempre digo que somos unos científicos de letras. Estudiamos medicina, estudiamos ciencia, nosotros estudiamos todo el bachillerato de ciencias y nuestra carrera es una carrera de ciencias, pero siempre digo que somos científicos de letras, porque para nosotros es muy importante estudiar toda la parte de historia, de filosofía, porque estamos tratando con personas, como te he contado, con principios, con valores, y eso es algo que es tremendamente importante. Creo que en el pasado, en las décadas pasadas, los médicos no tenían atención, no prestaban especial cuidado a los valores y preferencias. Esto es así porque lo digo yo. Y esto ha cambiado. Y de hecho, cuando los pacientes ahora me preguntan, ¿y usted qué haría, doctor? ¿Qué elegiría en mi caso? Yo les digo, es que no te puedo responder a esa pregunta porque para lo que a lo mejor para mí es muy importante, para ti no lo es. Entonces yo necesito saber qué es importante para ti, esa parte humanista, para yo poder adaptarme a lo que es importante para mí y imbricar la parte médica científica con la parte humanista. Y creo que en parte eso es lo que nos hace que, no solo yo, muchísimos médicos cultiven esa parte cultural y humanista. Hay muchísimos médicos que son aficionados a la ópera, aficionados al teatro, a la lectura, porque necesitamos enriquecernos de los sentimientos, de los valores y de los principios de otros. Porque de esa manera vemos las historias de otros y nos ayudan a generar nuestro universo para ayudar y ver las cosas de una manera diferente. Nuestra forma que tenemos de ver el mundo puede ser diferente a la de otra persona, puede ser diferente a tu forma de ver el mundo. Y en mi caso concretamente es algo que a mí, sin haberlo buscado, me ayuda mucho, el ver las historias de otros. Entonces yo, por ejemplo, cultivo, porque me ayuda a hacer mejor mi trabajo, esa parte humanista con las artes. Entonces, me gustan mucho las artes plásticas, la pintura, porque veo reflejada en la pintura los sentimientos de otras personas que no son los míos. Entonces, el ver cómo una persona puede sentir y transmitir cosas diferentes a las mías me hacen cuestionar si lo mío es lo verdadero o no. Evidentemente no lo es, pero te hace hacerte esa pregunta, ¿hay otras formas de ver las cosas? ¿Hay otras formas de entender la vida? Que si no lo ves en otras personas y te centras solo en ti, al final es muy egoísta porque tu mundo es muy pequeño y es muy poco rico, realmente es muy pobre.
Y por otro lado, el arte me ayuda, la pintura, y por otro lado están las artes escénicas, y lo que más me gusta es el teatro, y es lo mismo, es ver historias de otros, la forma que tienen otros de vivir, de manifestar sus sentimientos, de entender la vida. Y me hace cuestionar mis propios principios y ver si son parecidos, si los comparto o si son radicalmente opuestos, que la mayoría de las veces me afianzan mi forma de pensar, mis principios, mis valores, porque son totalmente antagónicos a lo que yo estoy viendo, pero necesito que me los contrasten. Y también necesito entender por qué el otro se comporta así. Si no te cuestionas, eso no lo vas a ver. Entonces, sentimientos por un lado de lo que transmite un artista con la pintura y lo que transmite una historia contada en un escenario, en un teatro. Tengo esa dualidad que me permite cuestionarme mis principios y valores, y me hace que cuando tengo un paciente delante que a lo mejor no comparte ni mis principios, ni mis valores, ni mi ideología, yo tengo que tratarlo de la misma manera que si los compartiera, porque si no estaría haciendo mal mi trabajo. De hecho, en ocasiones dicen, ¿cómo puedes, se ha debatido en algunos programas de televisión o en redes sociales, de cómo puedes ser el médico de un asesino, por ejemplo? En parte es porque tú tienes que abstraerte de eso, tú no tienes que cuestionar por qué esa persona ha cometido ese acto. Tienes que abstraerte de ahí y tienes que empatizar con esa persona porque viene a ti por un problema en el que tú puedes ayudarle. Yo no puedo ayudarle en un tema legal porque yo no voy a ser ni su abogado ni voy a ser su juez. Entonces yo tengo que abstraerme de todo ese problema que está alrededor de él porque mi trabajo es otro. Entonces necesito verlo todo con perspectiva y saber a lo que yo me tengo que centrar, en lo que puedo ayudar a esa persona. ¿Y nos puede recomendar algún cuadro, alguna obra de teatro reciente, incluso que podamos todavía ver, que diga, me hace pensar, o sea, me ayuda a ponerme en los pies de otro? Con respecto al arte, a la pintura, me gusta mucho el arte contemporáneo, porque es algo que no entendía, no me gustaba porque no lo entendía, pero me provocaba, me despertaba. Y ese interés de por qué no lo entiendo, pero por qué me provoca algo, es lo que hace que profundices un poco más. Y no soy un experto, ni lo pretendo ser, porque yo soy médico, no soy ni comisario de arte ni marchante. Pero ver que algo te provoca es importante. Y uno de los artistas que ahora me viene a la cabeza que más me provoca es Bacon, Francis Bacon. Esa desfiguración de las caras, no sé qué es lo que está pasando por su cabeza cuando nos está representando algo, si es agonía, sufrimiento, tortura. Me hace cuestionar cuando veo el título de la obra y lo que está representando, si está sentado en una silla o si está la figura de pie. Esas caras desdibujadas me hacen pensar qué es lo que está tratando de transmitir el artista en ese momento, porque no todas las caras están desdibujadas igual. Entonces es un artista que me impacta mucho. Y con respecto a teatro, te voy a contar la última obra de teatro que vi, que no podéis ir porque ya ha finalizado, es La Regenta, en el Teatro Fernando Fernán Gómez en Madrid. Es un clásico que pueden volver a poner. Es un clásico que se puede ver. No es una obra que inicialmente yo hubiera elegido para ir a ver, pero salí del teatro removido porque y el primer comentario que hice con las personas con las que fui al teatro es ¿qué sociedad tan enferma tenía España en aquel momento? La moral, la mentira, el ocultar todo, las falsas apariencias. Y mi frase fue, ¿qué sociedad más enferma? Para nada mis principios, para nada mis valores. Y traté de entender por qué se producía así. Yo salí mucho más reforzado en mis principios y mis valores porque yo jamás me querré parecer a ellos, pero te hacen cuestionar esto. Y es algo que me removió en el mal sentido. Es decir, yo no salí contento del teatro, no salí feliz ni eufórico, salí con esa sensación de están enfermos, pero te hace cuestionarte, preguntar y afianzarte en como tú eres, en quién eres. Y yo creo que eso te hace crecer, madurar y afianzarte y crecer como persona. Queda mucho de ese niño curioso
que quería ser algo o quería encontrar respuestas cuando jugaba de pequeño. ¿Qué le diría ahora, con el paso del tiempo? ¿De qué se siente especialmente orgulloso? Que he encontrado la respuesta a esto, esto y esto. Yo a ese niño le diría, has encontrado tu camino, no te has equivocado. Le diría, el camino no es fácil, pero es algo que ya estaba, como que me habían advertido a que el camino del científico, del curioso, del investigador no era un camino fácil, en parte porque muchas veces te haces preguntas e inicias un camino para investigar y acabas en un camino cerrado, en el que no puedes continuar. Es decir, tienes que aprender a enfrentarte al fracaso. Y eso es algo que los investigadores se enfrentan con ello a diario. Y yo creo que los médicos no nos gusta enfrentarnos al fracaso, no nos gusta equivocarnos, no nos gusta fallar, pero esa parte de científico a mí me ayuda a frustrarme menos y a tolerar mejor el que me equivoque, porque como ser humano me equivoco y emprendo un camino que a lo mejor no me lleva a ningún lado. Pero necesitas tener ese bagaje y esa experiencia para saber dónde tienes que retroceder para coger otra bifurcación y otro camino para tratar de llegar a tus metas. Entonces, el mensaje a ese niño es, te vas a equivocar, es algo que te va a ocurrir, aprende a aceptarlo, cosa que aprendes cuando vas cumpliendo años. Al principio es muy difícil aceptar la frustración y el equivocarte, tenemos muchísimo ego y creo que los médicos somos unos profesionales que tenemos muchísimo ego y manejar ese ego no es sencillo. Y yo he aprendido a manejarlo con los años. Todavía siempre bromeo que mi ego es infinito y tengo que alimentar mi ego. Pero a veces el aceptar el que te equivocas y el que tienes que echar marcha atrás, ahora es más fácil que antes. Y en parte me ha ayudado ese espíritu de científico, de preguntar, de investigar y saber que el error forma parte de la vida, forma parte del científico, del investigador. Este concepto de prueba-error, voy a probar a ver si funciona. Muchas veces no sale, otras veces sí. Y creo que eso me ha ayudado en ocasiones a no desfallecer, sino a continuar por el camino de no perder la ilusión o no perder ese objetivo de dónde quieres llegar y seguir trabajando. Quizás también es cierto que si algo no funciona, no te empeñes, porque es que no estás en el camino. Si te chocas una y otra vez y otra vez y otra vez en la misma piedra, con el mismo muro, a lo mejor tienes tu objetivo detrás, pero si tienes un muro, a lo mejor es que no lo puedes franquear, tienes que bordearlo, no atravesarlo, y eso no es fácil al principio. Entonces tienes que fallar muchas veces para volver hacia atrás y buscar una alternativa para llegar a tu objetivo. Mi objetivo lo tengo claro, sé lo que quiero y para eso trabajamos todos los días. Hablando de objetivos, una última pregunta. ¿Para qué se hace uno médico? Yo me hice médico en parte para ayudar. No sé, es un sentimiento extraño que tengo de servicio que no sé por qué tengo que dar a la sociedad. Yo me siento alguien privilegiado, yo me siento alguien afortunado de lo que tengo. Mis padres no me dieron dinero, mis padres me dieron la posibilidad, las herramientas para que yo generara ese dinero y pudiera vivir. Mis padres no me dieron el dinero para vivir. Entonces, lo que he conseguido ha sido con mucho esfuerzo y eso en parte me da esa satisfacción de saber qué es lo que quiero, esa sensación de dar a los demás algo que a mí me han dado. Mis padres me han dado una oportunidad, yo creo que tengo que devolver eso a la sociedad. La sociedad me ha permitido llegar a donde estoy y creo que es mi responsabilidad y no sé por qué, insisto, tengo esa sensación de que yo tengo que devolver algo a la sociedad. Por supuesto a mis padres, pero a la sociedad. Y la forma en la que tienes de dar algo a la sociedad es hacer algo que te gusta, que es tu pasión y que se te da bien hacerlo. Y con el tiempo me he dado cuenta que creo que puedo hacer bien mi trabajo y que es una forma de servir a alguien que está
en una situación de necesidad y que yo tengo las herramientas y la capacidad para hacerlo. Entonces, ese volcarme y devolver a la sociedad algo que me ha dado a mí es lo que me hace no desfallecer y seguir empeñándome en alcanzar ese objetivo. Se le nota la pasión. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo. Muchísimas gracias por la invitación. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un tubo. Si queréis consultar más contenidos como este, solo tenéis que seguirnos en nuestro canal de YouTube. Buscad Roche Pharma España. Además, podéis encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, donde encontraréis muchos episodios similares a este con muchísimo más contenido. Y si todavía queréis profundizar más aún, buscad en la web roche.es. Roche.es. Allí os esperamos. Hasta luego.